Bien, otra vez, gracias a ustedes por invitarme y por invitarnos en realidad y por poder pasar con ustedes estos muy breves momentos, ¿no? La verdad que ha sido bastante corto nuestra estadía aquí, pero es una alegría poder hacerlo y también encontrar acá algunos hermanos que hace tiempo que no veíamos y que son caros y queridos a nuestros corazones. Esto es muy lindo para nosotros poder compartir con ustedes este tiempo también. Con algunos nos vemos seguidos, como con Gustavo, siempre nos cruzamos en algunos lugares, con otros no tan seguidos. Hacía mucho que no lo veía a Pepe, mucho, no sé cuánto, pero está siempre igual. Yo no sé cómo hace. Claro, no engorda, no nada, está siempre igual. Y bueno, que lo disfrutes, Pepe. ¿Qué va a hacer? No es muy motivador para mí, la verdad, ¿no? No es muy motivador verte así, siempre igual. Cuando lo veíamos por ahí, bueno, el hermano es igual, ¿no? Pero cuando lo veíamos ahí por algunas veces en Zárate, me quedó la misma imagen de hoy. Cuando pasó recién, mi señora me dijo, Fanny, me dijo, este está siempre igual, es impresionante. En buena hora, ¿no? Andrea está siempre igual también, Álvaro también, ¿eh? Varios que están, David también, Nancy, están siempre iguales ellos. Y uno cuando llega a esta edad, a los 55, tiene que decir eso, ¿no? Para que por ahí cuando yo vaya a algún otro lado, esté sentado y estén acá, digan lo mismo de mí. Pero no creo igual que mientan tanto. Así que es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo en familia, poder hacerlo. Vamos a compartir un pasaje en la palabra de Dios que me han sugerido. Ha sido una avenida un tanto accidentada. Estos son los anteojos de mi señora, y tengo los zapatos, no sé de quién, que también me olvidé los zapatos también. Estos son 2 números más chicos que los míos, pero andan bien. Mis dedos están acostumbrados ya a estar así. Me los han prestado gracias a los hermanos que me prestaron los zapatos también. Me olvidé de todo en esta oportunidad. Vine de un viaje pues Rojas, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, pasé un ratito en mi casa y salí para acá y bueno, me olvidamos un montón de cosas. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Ahí tengo 3 versículos que Gustavo me ha pasado. Vamos a analizar versículos 8 dentro del contexto del título del pasaje, porque esto no hay que perderlo al título, ¿no? No porque sea el título, sino porque nos marca un poco la idea de este pasaje. La idea es andar como hijos de luz. No, esto es extraordinario, este pasaje. Bueno, toda la Biblia es preciosa, hermosa y nos llena de enseñanzas, pero acá podemos encontrar unas cuantas cosas que nos pueden servir para nuestra vida de todos los días. Vamos a leer estos versículos en particular. Dice 5:8 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice la NBI, dice, porque ustedes eran antes oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y compruebe lo que agrada al Señor. Qué lindo es poder analizar este pasaje. Pero no quiero sacarle el marco contextual de este pasaje. Me parece que tenemos que considerarlo. A mí me gusta mucho y me hace reflexionar mucho el versículo 1 de este pasaje, que es la introducción. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tengamos presente este pasaje y quiero que veamos algún versículo más. Job, alguien que, si lo puede leer, estaría bárbaro. Job 11, 7 y 8. Y alguno que busque Isaías 6, del 1 al 5, y si lo pueden leer, bien, estaría bárbaro.
Job 11, 7 y 8. ¿Sí? Ya está ahí. Muy bien. Acá el contexto de este pasaje, la idea de este pasaje es la siguiente. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Esta pregunta, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La instrucción es, en Efesios capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, dice, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y Job, en realidad es Sofar, ¿no?, quien está cuestionando a Job, le dice, pero ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pareciera existir una pequeña contradicción, ¿no? El apóstol Pablo nos está incentivando, motivando, ¿a qué? A ser imitadores, sed imitadores de Dios. Isaías 5, 6, 1 al 5, es solo algún versículo, ¿no? Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Muy bien, marca claramente la diferencia, ¿no?, entre este Dios todopoderoso y cada uno de nosotros. Algo de esto hablamos con los jóvenes ayer. Es notable este hecho, ¿no?, que el apóstol Pablo nos esté incentivando, motivando, exhortando a imitar a ese Dios sobre el que no podemos estar presentes. Ay de mí, dice por ahí, ¿no?, la lectura, ay de mí, ¿no?, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Dice en Lucas capítulo 5, lo tengo anotado por acá, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, ¿se acuerdan el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis, ¿no?, al principio de la escritura del libro? Él dice, cuando le vi, caí como muerto. ¿Por qué digo esto? Porque uno se da cuenta que no puede imitar a Dios. Parece una contradicción este pasaje, sin embargo creo que está allí el secreto del entendimiento que podemos hacer de este pasaje. ¿A qué nos está motivando el Señor? A parecernos a Él. Tengo otro montón de versículos más que podríamos leer, que no lo vamos a hacer por respeto al tiempo, que nos hablan de la majestuosidad de Dios, que nos hablan de la grandeza de este Dios a quien el apóstol Pablo nos está incitando, motivando, como bien digo, a imitar. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Para hacerlo a lo mejor más gráfico, pensaba si no sé, si viniese hoy Messi y me dice, hacete esta, ¿no? Y me hace una jugada y no sé ni dónde fue, ¿no?, porque me pasó por acá y no sé dónde está, cómo juega, ¿no?, la velocidad que juega, y hacelo ahora. Y yo le diría, pero déjalo, yo tengo una operación en la espalda, tengo como 15 kilos de más, y ¿qué quiere que haga? Está bien, disfrutamos de vos, ni lo intentaría, ¿no? No, y si a lo mejor viniese Eric Clapton y me dice, tócate este acorde, ¿no?, y yo no sé, si yo desafino tocando el timbre, imagínense ustedes si podría imitar a un guitarrista como él, ¿no? Y estoy hablando de hombres como yo, humanos.
con características particulares, con condiciones particulares en algunos aspectos. Lo tomaría hasta como una ofensa que alguno de ellos me diga, haz esto, qué sé yo, porque sería imposible que lo haga. ¿Se entiende esto? Dios nos está motivando a imitarlo a Él. Y a mí esto me cautiva, porque desprofeso y a propósito. Obvié la segunda parte del versículo. Dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Qué extraordinario esto, ¿no? El Señor sabe de nuestra incapacidad. Sabe que nosotros no podemos parecernos a Él. No nos está diciendo que me parezca ese Dios majestuoso, que tenga el poder de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo como hijos amados. Y esa parte no cierra, cuesta entenderla. Imítame a mí sabiendo que yo te amo. Podría ser otra traducción. Imítame a mí porque sos, está diciendo, un hijo al cual amo mucho. Y si uno analiza este principio, se da cuenta que la exhortación a imitar, a andar como Él anduvo, a parecernos a la medida y a la estatura de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tiene que ver con el hecho de nuestra condición de haber sido rescatados por el amor de Dios y infinitamente amados por Él, tal que nos permite tener el privilegio de imitarle. Y esto tiene que cambiar nuestra visión sobre la vida cristiana. La vida cristiana no es un conjunto de reglamentaciones y de ordenanzas, lo decíamos hoy también, que me llevan a pensar que tengo que hacer muchas cosas para Dios, o por Dios, o porque Él las establece en su palabra. Acá el principio es claro, sed imitadores de mí, entendiendo algo, que te amo mucho, y que ese amor mucho, tenga en cuenta la licencia literaria si quiere, que ese amarte mucho, en ese amarte mucho te doy el privilegio, la bendición de que me imites, de que seas luz, como bien dice, por ahí dice todo el pasaje, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es extraordinario esto. Jesucristo muere en la cruz del Calvario por su propia decisión, por su propia contención, por su propia convicción. Muere en la cruz del Calvario no por la obligación de salvarme, sino por la convicción de salvarme. Él mismo nos ama y es consecuencia con el amor que tiene para cada uno de nosotros y obra en consecuencia. Y lo hace de una manera que agrada a Dios. Y no agrada a Dios solo porque es sacrificio, agrada a Dios porque le agrada a Cristo. Porque lo hace mirando el galardón, mirando el resultado, mirando la consecuencia que era la salvación tuya y la mía. Así Él muere en la cruz. No muere obligado, no muere diciendo, uy, tengo que morir por algo. No es ese el planteo. Se hubiese bajado de ahí, lo podía haber hecho. Muere distinto, muere entendiendo que es un acto de amor y lo hace de una manera voluntaria, de una manera agradable a Él mismo se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros. Y acá el escritor nos está motivando justamente a eso, a tener ese concepto, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después empieza la serie de situaciones prácticas en las cuales debemos demostrar aquello que está motivando el versículo 1 y versículo 2. Este es el concepto. Y siempre Dios lo planteó así. Siempre Dios lo planteó así, en todo sentido. Cuando él escribe la ley con su dedo, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es el primer mandamiento?
Porque nosotros decimos, bueno, porque lo escribió primero. Sería sí, es cierto que lo escribió primero. El primero, es cierto. Pero no el primero por una cuestión de orden. Es el primero porque es el fundamento de los otros 9. Los otros 9, son la aplicación de aquel primero. La puesta en práctica de aquel primero. Nos decía, una hermana preguntaba el otro día, ¿no? Le preguntaba a mi señora, que no está, lo discutíamos un poco, ¿no? Que no está viniendo a las reuniones, ¿no? Que está en un momento de separación de la comunión por voluntad propia de ella. Entonces, ella la fue a visitar y ella le dice, ¿pero acaso el primer mandamiento es no dejar de congregarse? La respuesta es sí, es. ¿Por qué sí? Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos está mandando a amarle a Él en el hecho de hacer lo que Él establece en nuestras vidas para nuestro propio beneficio. Si yo me olvido del primer mandamiento, ninguno de los demás tiene sentido. Entonces la ley se transforma en un sacrificio, como significó para el pueblo de Dios durante un montón de años y lo sigue significando hoy. El hecho de decir, es lo que yo hago por Dios, es el esfuerzo que yo hago, es la restricción que me tomo, es el tiempo que gasto. No es nada de eso, es amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está el fundamento de no matarás. Está el fundamento de no robarás, el fundamento de no mirarás a la mujer de tu prójimo. Está el fundamento del resto de los mandamientos. ¿Por qué? Por esto es el primero y fundamental de los mandamientos. Dios luego le dice al hombre cómo hacerlo práctico aquel. Entonces, todas aquellas cosas que están recomendadas en la palabra de Dios, como están acá, en este pasaje, se fundamentan en ese primer versículo, con el mismo criterio y con la misma forma literaria de expresión. Y con la misma herramienta que Dios usa, establece un principio y después lo instancia a una aplicación práctica, como es esta. Y entonces le dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Sed imitadores de mí porque tienen el privilegio de imitarme. Yo me imagino a Dios, ¿no? Mirándome a mí, en mi intento de parecerme a Él. Si Messi me mirara a mí en mi intento de tocar 2 veces seguida la pelota con el mismo pie, y él a lo mejor puesta 1 hora con la pelota, jugó 1 hora o 2, no sé, y él no se reiría de mí. Si veo a otro intentando ejecutar un instrumento, se reiría de mí. Diría, no, pibe, dedica a otra cosa. Más vale vivir una vida de jubilado y no intentes más. Y sin embargo, Dios constantemente nos está dando la oportunidad de poder imitarle. ¿Tenemos claro que es un privilegio poder imitarle? ¿O creemos que es para nosotros una responsabilidad? ¿O un mandato que tiene la Escritura? ¿O una disposición que toman los ancianos de la iglesia? No. Somos hijos bien amados. Él nos ama y entonces nos da la posibilidad de imitarlo. ¿Quién puede imitar a Dios? Decía Sofar, decía Isaías, decía Juan, ¿qué puedo hacer yo frente a semejante Dios? Con ese criterio, miremos ahora estos pasajes, este versículo muy breves que tenemos para analizar. Dice, porque en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas, ¿no? En otro tiempo erais tinieblas. Ahí vamos a ver el escritor, ahí vamos a ver algunos versículos en Efesios, porque este concepto lo expresa en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira o hijos de ira, lo mismo que los demás. Uno puede ver el versículo 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, del mismo capítulo 2 estoy leyendo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Él hace constante referencia a aquel tiempo pasado, ¿no? El 14 del capítulo 4 dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está hablando de un pasado que ellos tenían y que tenemos nosotros, de la misma manera. Nosotros también tenemos, cada uno de nosotros, una historia en el pasado. A lo mejor algunos hemos nacido en un hogar cristiano, como yo, en mi caso más o menos. Mi mamá era creyente, mi papá no. Pero otros, algunos de ustedes se han formado acá. Muchos de los jóvenes seguramente han corrido, como corren los chicos hoy, por estos lugares. Y uno dice, bueno, yo no puedo decir que viví apartado de las cosas del Señor mucho tiempo. No, pero no se refiere a lo cerca que estaba en las reuniones, a lo cerca que estaba en tener familiares en la iglesia. Se refiere a lo cerca o lo lejos que estamos en nuestra relación personal con Dios y en nuestro hecho de ser no alcanzados por la palabra de Dios y no haber sido salvos, hasta que en un momento encontramos al propio Señor Jesucristo, que su mensaje nos iluminó, su palabra hizo la obra en nosotros y hemos recibido a Cristo como Salvador. Este mensaje es para todos nosotros. Ahí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, es decir, estábamos viviendo en tinieblas. Y esta forma de expresión del apóstol es muy común en él. Él está mostrando las dos caras de una misma moneda. Y es algo que tenemos que hacer siempre nosotros como consejo, hermano. Acuérdense de dónde vienen. Acuérdense de qué lugar salieron. Ustedes estaban en tinieblas, porque en otro tiempo estabais en tinieblas, erais tinieblas, vivían oscuros. Más allá de no poder iluminar, la tiniebla no puede iluminar, obviamente porque es tiniebla, y ahí está la diferencia entre la tiniebla y la luz, ¿no? La tiniebla no tiene ningún aspecto positivo. Es más, si uno tiene que definir oscuridad, ¿qué diría? Falta de luz. Eso es oscuridad. La energía está en la luz, no en la oscuridad. O sea, la oscuridad no puede producir nada. Allá, de ahí venimos nosotros. No solo que fuimos cambiados de estado, sino que pasamos de un estado inerte, sin posibilidades de ni siquiera producir más tiniebla, porque quien produce más tiniebla es la falta de más luz. Permítame la expresión. La tiniebla no puede producir tiniebla. La luz puede producir luz. La luz se ilumina. La luz invade, la luz desplaza la tiniebla. Lo que existe es la luz. Dios nos sacó de una situación de ser inertes, de no tener ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada, de ser absolutamente nada, a una posibilidad, como la luz, de generar y de iluminar a otros, y de expandir y de extender. Seguramente se apagan uno de estos reflectores y ustedes ni cuenta se darán. A lo mejor yo me doy cuenta, pero los tengo de frente. Usted a lo mejor no. O se apaga una de las lámparas de los LED y no nos damos cuenta. Ahora, si fuese la única lamparita prendida en este lugar, si fuese una vela, estamos de noche, totalmente de noche, y prendemos una vela, esa pequeña velita, si se apaga, convierte esto en una total tiniebla. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la luz se incrementa, puedo poner más luz, poca luz, pero una pequeña luz alcanza. Yo no sé cuánto tamaño tiene tu luz, cuántos watts. La mía tiene muy poquito. Pero en un mundo tan oscuro como el que vivimos, es precioso, y del que salimos, es precioso saber que Dios quiere para nosotros, que limitemos, que seamos luz, porque Él es luz. ¿No es un privilegio? ¿No es un motivo de agradecimiento? ¿Cuántas veces le agradecemos a Dios? Dios, gracias porque me permitís vivir distinto. ¿Cuántas veces le decimos a Él, Dios, gracias porque aquel que corre tras los
quehaceres de este mundo, aquel que corre tras los valores de este mundo, va él, yo no voy. Gracias por eso, ¿no? Y no estoy hablando de la oración del fariseo, ¿no? Que decía, gracias porque yo no soy como ellos. No. El fariseo se centraba en él. Él decía, gracias a Dios porque yo no soy como ellos. No, este no es el concepto. El concepto es gracias a Dios porque me permite disfrutar y tener y contener en mí aquella luz que vos me das. Ese es el concepto. Usted viene de tinieblas, por eso dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿no? Versículo 8, estoy leyendo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué extraordinario esto, ¿no? Encima agrega un concepto más. Ahora sois luz. Eras tinieblas, eran inertes, ahora son luz. Ahora tienen energía que no es tuya. No, lo dice clarito. Dice el versículo ahí, dice, ahora sois luz en el Señor. Él es la fuente de luz, la fuente de energía de nuestra vida. Andad como hijos de luz. Andad como aquellos que iluminan, como aquellos que pueden ver la realidad. Muchas veces nos consideran a los cristianos que nos perdemos los beneficios de este mundo, que nos perdemos y que tenemos una mirada corta. Porque ustedes hacen esas, es muy común, a nosotros nos está pasando últimamente bastante con algunos familiares, ¿no? Que ustedes tienen una mirada muy corta, solamente, ustedes van a la iglesia, de iglesia a casa, de casa a la iglesia, hacen sus trabajos, pero no disfrutan de la vida, no salen de noche, no se emborrachan, ¿no? Todo tipo de cosas. Entonces usted es uno aburrido, ¿no? Nos catalogan así, ¿no? Y uno dice, ¿quién ve más? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas y cuáles son las obras de la luz? ¿Quién ve más? Ve más el que tiene más luz. Ve más el que tiene más luz. Ellos están en tinieblas y te quiero motivar a que entiendas eso. Que vivimos en la luz porque Cristo es la luz y está en nosotros. Y es importante tener en cuenta este concepto para disfrutar de Él y para agradecer a nuestro Dios la posibilidad que nos da de vivir en luz. Porque Él está en luz. Dice, porque el fruto del Espíritu en toda bondad en toda bondad, justicia y verdad. Lo que hace acá el escritor es poner un paréntesis y decir, ¿cómo se manifiesta? Andar en luz. ¿Cómo se manifiesta? Andar en luz. ¿Cómo se manifiesta? Andar en el Espíritu. Y se manifiesta en bondad, en justicia y en verdad. Así se manifiesta. Andar en bondad, en justicia y en verdad. Qué bueno esto porque nos saca un poco la mirada de pensar, como decía hace un rato, en que hace falta mucho sacrificio. Claro que hace falta esfuerzo, sí, yo no digo que no. Hace falta esforzarse, pero en la gracia. Hace falta, esfuérzate en la gracia. Hace falta esforzarse en la gracia de Dios. Hace falta no quemar energías humanas. Porque la luz no es nuestra. La luz la recibimos. Nosotros somos, por definición, tiniebla. Fuimos sacados de la tiniebla y puestos en la luz. Andad en la luz, como hijo de Dios. ¿Cómo ando? Ando manifestando bondad, verdad y justicia. Esto es lo que la palabra de Dios me exhorta. Con lo que significa cada uno de estos aspectos que no lo vamos a considerar por razón de tiempo, ¿no? Pero qué bueno es que podamos mirar este aspecto, especialmente, vamos a considerar un versículo, nada más uno, tengo un montón acá, vamos a ver uno, en Mateo. El Señor lo aclara mucho esta idea cuando da su sermón del monte, algo veíamos ayer también. Vamos a ver Mateo capítulo 5, perdón, 7, vamos a ver el 7. Fíjense que hay un versículo ahí, 7:20, dice, así que por sus frutos lo conoceréis. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El fruto de una planta es lo que identifica a la planta. ¿No les pasa a ustedes? ¿No?
¿Cuántas veces han comprado una planta de naranja que da limones? Pila de veces. Porque uno va a la compra y no le ve el fruto, y una planta de naranja y de limón, la mandarina más o menos tiene la hoja un poquito más finita, pero la naranja, el pomelo y el limón son muy parecidos, chiquitos, ¿no? Entonces uno va, compra una planta, ¿de qué es? De naranja. Uno la planta y se da cuenta que no, que era limón cuando tiene limón. El fruto es quien identifica la planta. Uno no sabe darse cuenta a priori, en muchos casos, de cómo es la planta. Bueno, justamente el fruto es lo que identifica al cristiano. Es el resultado, es la consecuencia de la concepción fundamental, clara, precisa, que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo esperable de cada uno de nosotros? Que tengamos frutos en verdad, en justicia y en bondad. Esto es esperable, esto es lo que dice el apóstol Pablo acá. Anden ustedes en la luz y van a tener estos resultados. Qué bueno saber eso también, que tampoco depende de mí, que el hecho de que tenemos que dejar que Dios haga la obra en nosotros, que no soy yo el que hago la obra, es Él que la hace, y dejar que Él obre, porque el resultado va a ser así, porque en mi nueva vida hay luz. Porque cuando Cristo entra a morar en nosotros, cuando entra el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo en nuestra vida siembra. ¿Qué siembra? Bondad, luz y verdad. Por eso dice, el fruto del Espíritu es, y hay una serie de manifestaciones del fruto. Acá el apóstol se encarga de demostrar y de decir algunas de ellas. ¿Ustedes saben por qué? El mismo apóstol que dice, más el fruto del Espíritu es se encarga de decir ahora que lo visible aquí son estas tres cosas, más el fruto es verdad, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué no nombrar el resto? ¿Por qué estas tres son más importantes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué será que lo pensaron alguna vez? ¿Por qué nombra estas tres cosas figuran en la lista de los elementos que dan forma al fruto del Espíritu? Sin embargo, el apóstol acá no los nombra todos, nombra algunos nomás. ¿Saben por qué? Creo yo. ¿Por qué? Porque el fruto es uno solo. El fruto es uno solo. Y si yo tuviese que definir un limón, diría es amarillo, es alargado, medio volado, tiene jugo, el jugo es ácido, tiene semilla, tiene gajitos adentro, tiene ollejo, distintas características del mismo limón. Cuando me paro frente a una planta, lo miro y digo, es un limonero. ¿Por qué? Y porque amarillo, y porque alargado. Podría ser amarillo y redondo, sería un pomelo. Veo algunas cosas de él. No veo todo. Pero infiero que es un limón, porque el resto de las cosas es normal que se manifiesten al igual que las que alcanzo a ver. No sé el gusto porque no lo mordí. Pero entiendo que le voy, compro limón y voy a la verdulería y le digo, vendeme un limón, y yo tomo el limón y me lo llevo y en casa lo corto y no lo pruebo antes. No tengo una visita que me viene a visitar, tiene limoncito, tengo el limón, lo agarro ahí, lo porto al medio, era anaranjado adentro. No, era un limón. Lo compré seguro que era un limón, porque tenía una manifestación de alguna de las cosas. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el fruto del Espíritu es algo que se debe manifestar de una manera homogénea, que no puede ser que se manifieste en mí una amplísima paciencia, por ejemplo, ¿no? Y que sea un amargado, en el sentido de que no tenga gozo. ¿Por qué? Porque el fruto es uno solo. No son los frutos, es un solo fruto, que tiene una sola forma. La vida en el Espíritu, los frutos, el fruto que da el Espíritu en la vida de cada uno de los cristianos es uno solo y es homogéneo. Hay veces que hay muchos hermanos que dicen, bueno, yo manifiesto mucho esto, pero esto otro no. Bueno, quiero decirte que no debe ser así. El fruto es uno solo. Y con estas tres características que el apóstol Pablo elenca acá, ilumina acá, está diciendo que se manifiesta claramente todo el fruto del Espíritu. Porque aquel que tiene bondad, justicia y verdad,
tendrá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todo el resto de las cosas. Porque el fruto es uno solo. No son varios, uno solo. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos que ser también en este sentido muy cuidadosos y también entender de que no hay manifestaciones parciales. Que si la obra del Espíritu es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es como Dios la ha diseñado, tiene una forma homogénea. Cualquier otra cosa es una deformidad, ¿no? Alguien podría decir, fíjate qué hermosos ojos tiene esa persona, por eso son a lo mejor ojos celestes, ¿no? Muy bonitos. Ahora, si esos ojos celestes y muy bonitos tienen el tamaño de un limón, será un defecto, por más que sean bonitos. Porque tienen que tener un tamaño homogéneo. Fíjate qué bárbaro, qué fuerza. A mí no me gusta mucho ver, especialmente en las mujeres, no, a mí en lo personal, aquellas que hacen fisiculturismo. Porque para mí deforman un poco su cuerpo, ¿no? Y sin embargo, algunos dicen, fíjate qué bárbaro el cuerpo que tiene. Para mí es una deformidad, ¿no? O fíjate qué bárbaro qué brazos tiene, es capaz de parado tocar el piso. Mira qué lindo brazo. No, tiene un defecto, tiene semejante brazo, no puede tocar el piso parado. ¿Se entiende? Hay algo que está mal formado. Bueno, la manifestación del Espíritu es algo homogéneo, que se da en todos los aspectos de la vida. Por eso dice, y con esto termino, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es algo agradable al Señor? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué les parece? ¿Qué le agrada a Él? Le agrada aquellas cosas que tienen la forma, el tamaño, el color, la dimensión que Dios le ha puesto. Yo estoy seguro que no hubo hombre más lindo que Adán y mujer más linda que Eva, porque los hizo Él. ¿No es cierto? Lo que Él hace es agradable. El fruto del Espíritu es lo que Él hace en nuestra vida. Y es agradable a Él. Y cuando uno anda la vida, camina por la vida como hijos de luz, terminamos teniendo la forma de Él y entonces decimos, y entendemos aquel versículo 1, sed imitadores de mí como hijo amado, porque quiero que tenga mi forma, Aldo. Qué extraordinario. Qué bueno pensar que Dios me permite parecerme a Él, me permite tener su forma. Es algo extraordinario que esto tiene que cambiar mi vida. Yo tengo que pensar que mi vida yo no tengo el don, no he hecho nada, no he ganado nada para que Él pueda en mí hacer en mí la obra que Él quiere. Que es un privilegio que tengo de que Él me permita parecerme a Él. Yo les digo, estaría contento que un día Messi me diga, te parece a mí. No va a pasar. Olvídense, no va a pasar. Estoy seguro que eso no va a pasar. Pero sí pasa con Dios. Porque me da las herramientas, me permite. Quiere que me parezca a Él porque me ama. Quiere que le imite y que tenga su forma porque me ama. ¿Y sabes qué? Podemos hacerlo. Podemos tenerlo. ¿Seremos como Él? No. Nos parecemos a Él. Y nos dejó un modelo extraordinario la palabra de Dios. Y nos dejó un molde extraordinario que es la persona del propio Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí como hijos amados. Andemos en luz porque es un privilegio que tenemos, que solamente lo tienen aquellos que son sus hijos. Los que no tienen a Cristo en el corazón no pueden parecerse a Dios. Por más que intenten. Y a lo mejor se esfuerzan más que yo. Seguramente que sí, más de uno. Nosotros podemos, dejando actuar a Él en nuestra vida y dejando que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestra vida. Que Dios nos ayude a que esto lo podamos hacer día a día, todos los días. Que Dios los bendiga mucho. Que ese sea el ánimo de cada uno de nosotros durante la semana. Muchas gracias, Aldo, por la palabra. Vamos a tener un momento de oración y después vamos con los avisos, y hay un aviso medio especial. Estamos agradecidos, Padre, por un día más de vida. Gracias porque en tu voluntad pudimos llegar hasta acá. Pudimos escuchar lo que vos tenías preparado para nosotros a través de Aldo. Gracias por él, por su vida, por su familia.
también por su ministerio, pedirte que lo estés acompañando y guiando también en el regreso, y así también que nos estés guardando durante la semana. Te agradecemos por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.